Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué gusto es volverlos a saludar, qué gozo hay en mi corazón de que estén conectados. Ponle compartir para que tus contactos lo vean también. Es palabra de Dios, estamos aprendiendo muchísimo. Fíjense cómo dice ahí en el versículo de Juan 18:12. Entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriere por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Seguimos con el arresto de Jesús. Dice que ahí estaba Pedro, que le seguía cuando ya se lo llevaron. Jesús fue arrestado, fue aprehendido, fue atado. Y hay dos puntos importantes aquí. Jesús fue conducido a Anás. Anás había sido el sumo sacerdote, pero ahora no estaba en servicio. Entonces su yerno, Caifás, era el sumo sacerdote. Sin embargo, como lo advierte Juan, Anás seguía teniendo gran influencia. El juicio ante Anás era un juicio informal, y el complot siniestro se estaba llevando a cabo en las sombras y en el secreto de la oscuridad. El punto significativo es este: ahora estaba comenzando la hora de morir de Jesús. Anás ya había preparado todo. Había sido anunciado por el mundo mismo. El líder corrupto de los extremistas religiosos dijo que era bueno que muriera un solo hombre por todo el pueblo. Él mismo estaba dándole la razón a Jesús, que era mejor que muriera un solo hombre y no muchos judíos, por no obedecer las leyes romanas. Él dijo eso ahí en la palabra de Dios, que era mejor. Dice, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y eso era lo que iba a hacer el Señor. No iba a morir solamente por Jerusalén, iba a morir por el pecado de todo el mundo. Ayer lo vimos, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios. Pero quiero que veamos lo que dice la palabra de Dios de Anás y Caifás. Tenemos que verlo. Dice en Juan 11:49, Juan 11:49, dice la palabra de Dios. Dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. O sea, eso ya lo vimos cuando estudiamos Juan 11, ya lo vimos, que es el sumo sacerdote. La función del sumo sacerdote comenzó con Aarón,
el hermano de Moisés, y sus hijos en el Éxodo. La posición era hereditaria. Tenía que venir de la tribu de Leví, tenía que venir de la descendencia de Aarón para que pudieran ser sumo sacerdote. Y era de por vida. Hasta que moría, seguía el hijo del que murió. Y luego cuando murió hasta que muriera él, entraba su hijo. Pero cuando los romanos conquistaron Palestina, convirtieron la función en política. Ya no eran de la tribu de Judá, ya no eran descendientes de Aarón. Ahora era Roma los que nombraba a los sumos sacerdotes. Eligieron su propio hombre, un hombre que cooperaría con ellos. Era un hombre que cooperaría con el gobierno romano. Con frecuencia era difícil encontrar un hombre así. Por ejemplo, entre los años 37 antes de Cristo y 67 después de Cristo, hubo por lo menos 28 sumos sacerdotes. Estos hombres eran altamente respetados y honrados durante toda su vida. Incluso cuando los romanos los retiraban del poder, ellos habían siendo consultados por otros líderes judíos. El ex sumo sacerdote, Anás, era un ejemplo de esto. Él seguía teniendo mucha influencia entre los romanos. Aun cuando ya no era sumo sacerdote, ahora era su yerno, Caifás, Anás tenía influencia. Y fue a Anás a donde le llevaron al Señor Jesús. Tenemos que ver eso. Tenemos que ver, él seguía teniendo mucho poder. Él y los otros hombres que habían servido como sumos sacerdotes ocupaban las posiciones principales de liderazgo y eran también denominados sacerdotes en jefe o sumo sacerdote. El término de la posición de un sumo sacerdote lo determinaban únicamente los romanos. Ya no la tradición, ya no la herencia, ya no. Los romanos dejaban reinar a un sumo sacerdote el tiempo que ellos querían. No hasta que se muriera. Ellos fácilmente lo cambiaban por otro. O si no le obedecían, o si no estaba de acuerdo con las leyes romanas, pues simplemente lo querían. El reinado de cada uno de los 28 sacerdotes llegó a un promedio de solo 3 años, salvo en el caso de Caifás. Caifás fue sumo sacerdote durante 18 años. Al parecer, era un maestro de la intriga y de las concesiones. Esto arroja gran luz sobre su temor a un levantamiento. Por eso él dijo, es mejor que muera un hombre por toda la nación. Porque él sabía que los judíos no lo querían y que se iban a hacer un levantamiento. Iban a levantar en armas a los judíos. Y su deseo de esperar a que terminara la festividad para arrestar a Jesús. Estaba el peligro de que la gente apoyara a Jesús si lo veían arrestado. Por eso fue de noche, fue oscuro, fue a escondidas, nadie se dio cuenta. Tantos creyeron en él como en un gran profeta que había una gran posibilidad de que hubieran hecho una revuelta. Caifás sabía que los romanos lo harían responsable y lo removerían del cargo. Perdería todo lo que tenía. Se ve la astucia del hombre en la estrategia que planeó. Iban a arrestar a Jesús en calma, luego de que las masas se habían ido, cuando ya se había acabado la fiesta. Pero luego vieron la urgencia de poderlo arrestar, y así que lo arrestaron. Entonces vemos ahí en el versículo 15
dice, la palabra de Dios dice, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Ahí estuvo la innecesaria negación de Pedro. Pedro no tenía por qué negarlo. Si lo dejaron entrar para estar presente. Pero Jesús ya le había dicho: antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. La negación de Pedro es una simulación. Pedro y algún otro discípulo. No dice que discípulo, no era de los 12, de los 11, ya no estaba Judas, de los 11, era un discípulo más, pero era conocido. Entonces lo siguieron hasta la puerta del sumo sacerdote. Entonces, al parecer, ser un testigo ocular. Algunos dicen que era Juan, pero dice un discípulo. Conocemos al evangelista Juan, al apóstol Juan, y él siempre dice el discípulo al que el Señor amaba. Habla de sí mismo así. Era este discípulo el que conocía al sumo sacerdote en persona. El padre de Juan era un exitoso hombre de negocios. Al parecer proveía de pescado al palacio. Por lo tanto, Juan era muy conocido por los empleados del palacio. Pero tenemos que ver que le fue permitido entrar al palacio y arreglar que Pedro también entrara. Tenemos 3 puntos sobre la innecesaria negación de Pedro. La portera le hizo una pregunta inocente a Pedro. Ella conocía a Juan, sabía que era uno de los discípulos de Jesús. Puesto que Pedro estaba relacionado con Juan, ella supuso que él también era un discípulo de Jesús. Estaba manteniendo una conversación o bien pidiéndole alguna identificación a Pedro. Parecía que Pedro no corría ninguna amenaza de peligro, pero aún así lo negó. Pedro negó cualquier asociación con Jesús e hizo una negación inequívoca. No lo soy. ¿No eres tú uno de los que andaban con Jesús? No, yo no lo soy. Yo ni le conozco. El punto importante es esto. Pedro era muy amigo de Juan, ya que Juan había hecho una solicitud muy especial para que fuera admitido Pedro en el palacio. La portera tendía a pensar que dicha estrecha relación de Juan también estaba asociada con el maestro de Juan. Pedro muy sencillamente le falló al Señor negándole toda relación con él y simulando no conocerlo. Pedro hizo un intento de ser conocido como uno más de la multitud. Soy uno más. Se unió a la multitud, estando con ellos y participando de sus conversaciones y de sus actividades. Demasiadas personas niegan estar relacionadas con Cristo. Las personas nos ven en la iglesia o asociándonos con creyentes. No nos ven con inocencia, no pensando nada al respecto. Pero si nos preguntan, negamos toda relación. ¿Eres tú el que va a la iglesia tal? No, yo no voy, no sé ni dónde está. Cuidado cuando negamos al Señor. Él dijo: si me confesaren delante de los hombres, yo les confesaré delante del Padre. Si me niegan delante de los hombres, yo los negaré. Entonces muchas personas disimulan que no conocen a Jesús. Por ejemplo, en sus trabajos, con sus vecinos, en la escuela, entre amigos, entre fiestas sociales, entre extraños.
Demasiadas personas intentan disiparse en la multitud, tratando de ocultar su fe uniéndose con la multitud, estando con ella y tratando de mezclarse con la gente siempre hará que un creyente niegue a su Señor. Proverbios 19:5 dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Así que él era un testigo falso, Pedro. Él dijo mentiras. Primera de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué dice Pedro? El mismo Pedro que negó al Señor. Él mismo nos aconseja después, dice: santifiquen a Dios el Señor en vuestros corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro dice: yo sé lo que les digo, yo negué al Señor y yo no quiero que ustedes lo nieguen. Yo no quiero que ustedes hagan lo mismo que yo hice. No nieguen al Señor. No lo nieguen. Sean fieles testigos del Señor. Anuncien al mundo. Confiesen al Señor delante de la gente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, qué enseñanza tan increíble nos has dado en esta tarde. Que el mismo Pedro, el que le había dicho: Señor, yo por ti voy a la muerte, ahora le empezó a negar. Señor, no permitas que nosotros hagamos eso, sino que siempre confesemos las obras del Señor, que siempre digamos que somos hijos de Dios, que el temor no se apodere de nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por cada persona que está escuchando esta palabra. Bendícelos y santifícalos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos mañana a la misma hora, a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.